Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en el que ingresan con mi nombre, Mimi Prado, y estoy en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista. El tema de hoy es Europa arrodillada paga el precio oculto de su ciega y servil obediencia. Europa muestra desconcierto al descubrir con realismo lo que es un imperialismo depredador. Como pocos, lo dijo el primer ministro belga, pasamos de un vasallaje agradable a una esclavitud intolerable. Europa es víctima y es cómplice. Como bien lo calificó Jeffrey Sachs, y lo cito, están reaccionando con ingenuidad, pero sobre todo están reaccionando con hipocresía. Cierro comillas, porque Europa no solo cayó, sino que apoyó las actividades y las acciones imperiales ilegales fuera del derecho internacional en Afganistán, Irak, Irán, Libia, Palestina, Antigua Yugoslavia, Venezuela, Ucrania, etcétera, etcétera. Hoy en los europeos unen sus voces en defensa de la soberanía y el derecho internacional, cuando Trump habla de tomar Groenlandia. Inclusive Dinamarca, la más afectada, la principal, la asediada, defendió activamente las acciones ilegales de la OTAN en Medio Oriente. El ADN europeo de luchas interminables, de imperialismo, de colonialismo, eh, que iniciara además en su territorio las dos tremendas guerras mundiales, le está pasando ese ADN la factura, su debilidad y la factura en su debilidad absurda, la rusofobia. La está terminando de arrinconar en la trampa en que cayó con la guerra de Ucrania. Trump, con su pragmatismo empresarial, le da vuelta a la tortilla, negocia con Putin, a quien además pareciera respetar, y se plantea crear una asociación económica beneficiosa entre ambos países. Europa, como respuesta, se dispara en el único pie en el pie que le quedaba sano y aprueba en Bruselas con 27 países el terminar progresivamente este año, prohibido a partir de finales del 26, de usar de cualquier manera el gas ruso. Ya lo decía Bismarck, con Rusia Europa es fuerte, sin Rusia Europa pierde. Todo esto se da mientras Europa busca pasar de la economía verde a una economía de guerra. Y hoy Europa está en guerra con Rusia, ya no lo pude decir, en, se confronta con China y además está enfrentando a Estados Unidos. Y todo esto lo hace con liderazgos que vienen del sector financiero corporativo globalista, que en Davos muestran inseguridad frente al nuevo orden que se avecina. Oxfam señala con crudeza la realidad del viejo orden internacional. La riqueza de 3.000 ricos ha crecido un 80%, mientras la pobreza se estanca o retrocede y los salarios de la clase media ya le impiden tener habitación, casa, y el estado de bienestar hace aguas. Esta realidad con estos liderazgos enfrenta Europa. Pero echemos un ojo a la reunión de la semana pasada en Davos, del Foro Económico Mundial. Pasaron muchas cosas en Davos. En este foro mundial,
que ha sentado la narrativa económica y la narrativa política desde 1970. Llegaron 60 jefes de Estado y llegaron además miles, miles, algunos dicen que hasta 5.000, pueden exagerar, líderes empresariales de organizaciones internacionales. Su presidente interino, Larry Fink, el CEO de BlackRock, la corporación de inversionistas más grande del mundo, por primera vez no habló de futuro o de lineamientos claros hacia un futuro que se avecinaba. Habló de incertidumbre y de cambio. Y cito a Larry Fink, comillas, el capitalismo requiere reformarse para no perder legitimidad. Cierro comillas. Señaló también que las brechas entre las élites y la ciudadanía son inmanejables y habló de la pérdida del relato que debe enfrentarse con la realpolitik descarnada. Se señalaron en Davos los peligros de la confrontación geoeconómica y de los conflictos militares que están reconfigurando el mundo con cooperación entre bloques y acuerdos bilaterales. Pero dos figuras señalaron los contenidos de Davos. La primera de ellas, Mark Carney, el ex banquero central, primer ministro de Canadá, que con realismo, coherencia y valentía señaló, comillas, el viejo orden no volverá, no debemos llorarlo, la nostalgia no es una estrategia. Brillante como, frase de Carney. Eh, la- el, y continuó señalando el fin de una ficción agradable y el comienzo de una realidad brutal, un mundo sin leyes ni restricciones al uso del poder. Propone, eso sí, la unión de las potencias intermedias para enfrentar la nueva realidad. Ya Canadá dio los primeros pasos, ya firmó convenios importantes con China y ya enfrenta la ira trumpiana. Y la otra figura, el hegemón, a quien acabo de nombrar, Trump, que maneja posiblemente como nadie los signos del poder, la riqueza y la fuerza como en los viejos tiempos del poder imperial. Señala que acordó lo de Ucrania, señala que acordó lo de Ucrania, no, perdón, él, él señala que acordó lo de Ucrania, lo de Groenlandia, perdón, y entonces no va a invadir Ucrania y retira los aranceles contra los europeos. Ucrania, no, Dicen, meme. ¿ah? Estás repitiendo Ucrania. Estás hablando de Groenlandia y de Groenlandia, Dinamarca. de Groenlandia y Dinamarca, exactamente, ahí fue que cometí, incluso escribí Ucrania. Daiset de Alemania señala como hipótesis muy razonable que lo de Groenlandia le permitió a Trump o fue utilizado por Trump y preparado por él para distraer a Europa mientras negociaba en Abu Dhabi con Rusia, Ucrania, la rendición o la paz en estos territorios. Por otro lado, señala a Trump a Ucrania sus debilidades militares y poblacionales. Y el New York Times recoge el fin de la OTAN tal como la conocemos. Y además el New York Times lo celebra. Y Trump además aprovecha para firmar el abominable Junta de Paz y él como para Gaza, ojo, no nombra Gaza, habla que es una junta de paz para desarrollar territorios. Creo que está incluyendo Ucrania y otras realidades. Y se nombra a él como presidente vitalicio, no tiene que dar rendición de cuentas y de esa manera está sacando a las Naciones Unidas del juego. Firma con varios países esta Junta de Paz. Hay que decir que Francia no la firma, que China no ha respondido y que Rusia dice que la está estudiando. ¿Por qué? Porque nos recuerda con enorme fuerza lo que fue
la British, la Indian British Company. No se llamaba así, Fausto, Sí, es la compañía de India, sí. de las Indias británicas que cometió todos los horrores del colonialismo como empresa privada en la India y en otros territorios. Muy buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Cuando vos dices que Trump recuerda los peores momentos de del imperialismo, me parece a mí que debería recordarte que el dicho de Roosevelt, que lo tomó de un viejo dicho indígena, es habla suave y lleva un garrote. Ajá. Es decir, habla suave. Eh, la actitud de Trump es una actitud totalmente diferente, incluso a los peores momentos de el vocabulario, la forma expresiva con que, con que trataban los imperialismos. Eran delicados y llevaban un tremendo garrote en la mano. Imponían su voluntad, pero no en esa forma grotesca en que lo está haciendo Trump. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el eje de nuestras reflexiones ha girado sobre el momento histórico que estamos viviendo y que nosotros hemos definido como de un cambio de época. Y con frecuencia hemos adoptado el vocablo alemán que lo describe con precisión, Zeitenwende, un vuelco de los tiempos. Al comienzo de nuestras reflexiones, hace algunos años, la palabra parecía hiperbólica, exagerada. Sin embargo, cada vez ha venido siendo más empleada. Y en estos momentos yo podría decir que ese concepto ha alcanzado ya hegemonía cultural casi absoluta. Nadie discrepa que el mundo que estamos viviendo está en plena convulsión, en total inestabilidad internacional, política, económica y social, y que los tiempos están cambiando. Hace casi 100 años, Gramsci vivió una de esas grandes convulsiones y veía un mundo que no terminaba de morir y otro que no lograba amanecer, y con gran premonición advertía en la penumbra del crepúsculo que ahí aparecían todo tipo de situaciones mórbidas, enfermizas, bizarras, aberrantes. Yo creo que estamos a inicios del segundo mandato de Donald Trump y en todas partes predominan desorden, incertidumbre, caos, pero en ningún lugar son más agudos los procesos de degradación social, política, económica, como en Europa. Sus multicrisis se desataron cuando se involucró en la última fase del acorralamiento de Rusia, programado desde comienzos de este siglo por Estados Unidos. La guerra abierta en Ucrania era prevista para que Rusia terminara desintegrándose y lucrarse de sus despojos. Eso no ocurrió, todo lo contrario. Rusia más bien se fortaleció. Y fue sobre la Unión Europea que se precipitó la degradación. Los rasgos de su deterioro no han terminado, van en pleno proceso de caída, cada vez más impactante en la medida que su deterioro económico creciente va cada vez más a reflejarse en la disminución del gasto social de sus presupuestos y en el deterioro del bienestar. Desde la llegada de Trump es claro que el mundo estará revuelto por largo tiempo y la Unión Europea necesita una estrategia de autoafirmación para hacer valer sus propios intereses, pero no puede hacerlo. Su sometimiento a la conducción de Estados Unidos la deja atrapada y sin salida. Por eso necesita prácticamente olvidarse de todas las conquistas sociales de su población, olvidar su rol como facilitadora de un orden internacional pacífico y de consenso,
comenzar una enorme y absurda economía de guerra y en medio de ese caos, Mimi, ¿cómo podrá encontrar capacidad de autodeterminación política, tecnológica y económica propia sin desligarse de la política norteamericana que la subordina? Y ese es el punto clave. Yes. Desde el punto de vista cronológico reciente, en los últimos 4 años, Europa se ha acumulado una crisis que normalmente a cualquier país le podría tomar más de 20 años. Comencemos a entender la línea de base de la que se precipitó su caída, su deterioro, su decadencia. En 2022, cuando comenzó la guerra de Ucrania, Europa tenía la inversión presupuestaria social más alta per cápita del mundo. Alemania era uno de los países industriales con mayor competitividad y las clases políticas europeas gozaban de una sólida conducción por los partidos tradicionales. La crisis de representatividad política desatada arrancó precisamente en esos momentos. La derecha nacionalista que amenazaba estaba totalmente a raya entonces. Y en asunto de pocos meses después de iniciada la guerra, en pocos meses todo comenzó a desmoronarse. Primero pretendió a castigar a Rusia prohibiendo adquirir la energía barata que vendía Rusia. Y así, sin más, de pronto su gasto energético se multiplicó por 4 y su competitividad industrial se desplomó. Primer disparo en un pie. No sé si le vas a llamar pulpo. Fábricas alemanas, francesas e italianas comenzaron a despedir obreros y a cerrar sus plantas. La paradoja de su estupidez geopolítica no tiene parangón. Se privaron de la energía Rusia para que Rusia no pudiera vender energía y que al caer los ingresos rusos por no vender su combustible, no pudiera financiar la guerra y cayera en recesión. Mario Draghi, el famoso Super Mario, exdirector de la Banca Central Europea, dijo que en 6 meses Rusia estaría de rodillas. Sí. Era un cálculo absurdo porque Rusia tenía más de 15 años de haberse asegurado nuevos compradores y Europa no tenía acceso a vendedores que le ofrecieran los precios de privilegio que le ofrecía Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todo el mundo se aprovechó de la desesperación europea para venderle más caro. Rusia, Incluyendo de primero Estados Unidos. claro, por supuesto, primero. Rusia encontró clientes alternativos y Europa no pudo sustituir los proveedores rusos baratos. En resumen, un desastre. Pero eso no terminó ahí. Europa se metió en guerra por delegación con Rusia, apoyando la política de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en vez de corresponder a esa lealtad, apoyando los problemas en los que había incurrido, viendo la caída precipitosa de la competitividad europea, hizo leña del árbol caído y comenzó a robarle capitales ofreciendo mejores condiciones fiscales y de inversión para que la inversión productiva y financiera de Europa dejara Europa y se fuera para Estados Unidos. Biden, el mismo que los había empujado a la guerra, creó la ley que favorecía a las empresas a abandonar Europa. Y apenas en un año, durante la misma administración Biden, más de 2 billones, es decir, millones y medio de dólares salieron escapando hacia Estados Unidos. Y a finales de 2025, esa cifra se ha multiplicado por 3. 6 billones de dólares, 6 millones de millones de dólares se han ido de Europa a los Estados Unidos. Una cifra alucinante. Y ahí no terminaron los problemas porque llegó Trump. Entonces, además de robarle capitales, le comenzó a hacer una guerra comercial, imponiendo aranceles y obligándolos a tomar, a no poder tomar medidas de retorsión, como se llama técnicamente, las respuestas cuando uno es agredido comercialmente. Ursula von der Leyen, casi de rodillas,
la presidenta de la Unión Europea, aceptó que Trump le elevara los aranceles al 15% a las exportaciones europeas. Y Europa se comprometió a comprar 750.000 millones de dólares de en dólares a Estados Unidos de sus exportaciones. 40.000 millones de dólares en semiconductores y hacer 600.000 millones de dólares en inversiones en sectores estratégicos que el gobierno de Estados Unidos iba a decidir. A cambio de eso, Estados Unidos obviamente se comprometía con nada. Con bajar los aranceles del 40 al 20, es decir, jugar. Nada, nada, porque Nunca iba a ponerlo de los 40, simplemente jugó con ellos. así es. En realidad, en la forma en que están actualmente habían arreglado al 15%. Exacto. A cambio, bueno, simple y llana imposición imperialista con tufo de colonialismo. La semana pasada el Parlamento Europeo anuló esa capitulación de von der Leyen, pero eso no significa que la guerra comercial se haya detenido. Eso ya es suficiente castigo, ¿verdad? Pero no. Trump obligó además a los países de Europa a una inversión anual del 5% de su Producto Interno Bruto, 5%, 60% de los cuales tendrían que ser gastados en compras de armas a Además, los Estados Estados Unidos. Unidos. Pero además estaba oyendo un economista, ese 5% en economías europeas que no crecen, cero crecimiento, viene a significar como un 8% del PIB para ellos. O sea que es monstruoso, imposible casi de realizar. No entendí cómo el 5% Bueno, se pero convierte en 8, pero bueno, ya me lo explicará. ya, Todo ese gasto y todas esas salidas de capital van a significar una enorme depresión del gasto social de todos los países europeos. Las repercusiones políticas no se han hecho esperar y los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido están ya con una popularidad en el suelo. Los partidos tradicionales se hunden. En todas partes aparece el espectro de una grave crisis de representatividad. Y para Europa el cambio de época se precipita. Se precipita, pero todavía no es porque no ha terminado. No es una situación estable. Es una situación compleja de deterioro. Se cayó el telón de la ficción de su soberanía y apareció con toda su crudeza la realidad de su brutal dependencia casi colonial bajo Estados Unidos. Y aquí tenemos que ir a hacer un un corte y regresar con ustedes en un minuto. De nuevo con ustedes. Fausto estaba hablando en el corte de la humillación de la dirigencia europea, de los líderes europeos y la claridad del estilo colonial imperial al que estaban siendo sometidos. Han estado y ahora con un estilo diferente están siendo sometidos. correcto, Mimi. Digamos que las formas aberrantes de Trump no ayudan a disimular el sometimiento. Y las personalidades sometidas de los dirigentes no favorecen siquiera un disimulo Uno- de Una dignidad. dignidad, exacto. Hablemos de Ruther y del mismo Macron, ¿verdad? En relación a Davos y con anterioridad. El 25 de junio del año pasado, Mark Rutte, al que te referías vos, secretario general de la OTAN, le dijo papacito a Trump. Dijo textualmente, papacito, you are our daddy. Así Pero le dijo. ahora Así- para Davos le dijo, perdona, todavía más, es decir, no cuento los días en que voy a volver a verte. Es una carta de amor. Yours, ¿verdad? Vergonzoso. Así lo dijo. Bueno, en muchas las traducciones a veces no entienden que Bueno, en pero inglés decir yours no es exactamente no, como decir en español tuyo. tuyo. No, pero cuento los días. Vos oficialmente no mandás un cable. Cuento los días para que nos volvamos a ver. Ya como está escrito, hola de Macron.
estamos de acuerdo en lo que vas a hacer en Siria y lo que vas a hacer en Irán y te apoyamos, pero no te metas con Groenlandia. Y las dos cosas Trump las sacó hacia el aire. Sí, claro. No es broma. Yo no sé si cuando Gramsci decía que en los periodos de transición se producían situaciones aberrantes, se habría imaginado que un dirigente europeo, exministro de Holanda, le dijera papacito al presidente de Estados Unidos. En esa situación estaban las cosas cuando Trump exigió que se le entregara a Estados Unidos la total soberanía de Groenlandia. Y no me voy a meter en esa materia que de hecho sigue abierta, pero la menciono porque muestra cómo Estados Unidos trata como un trapo de piso a Europa. Todo lo anterior tiene sentido si se comprende que la estrategia de Estados Unidos siempre fue destruir desde sus raíces la posibilidad de formación de un bloque geopolítico ruso-europeo que llegara a tener autonomía estratégica porque podría eventualmente llegar a ser capaz de volverse contra Estados Unidos. Así es. La guerra de Ucrania tenía ese otro propósito, además de debilitar y desmembrar a Rusia. Y aquí te voy a decir alguna cosa, Mimi, hay que tener cuidado porque el intento de desarticulación política de Europa puede tener consecuencias no calculadas, porque para mí, por lo menos, no es imposible imaginar que el cambio de época traiga escondido dentro de la caja una reacción europea a la sistemática humillación a la que está siendo sometida. El primer ministro de Bélgica, vos lo mencionaste, Bart de Wever, fue el que mejor expresó eso cuando dijo que Trump está llevando las cosas al mismo límite de lo soportable. Wever dijo, una cosa es ser un vasallo feliz, pero otra muy distinta es ser tratado como un esclavo miserable. Buffer dijo que Europa ha sido feliz de estar subordinada a Estados Unidos, pero que Trump está llevando las cosas a un nivel que sobrepasa el límite de la dignidad política. Dice que Estados Unidos está en una actitud que quiere convertir a los aliados europeos en esclavos miserables. Y dijo, nuestra dignidad no está en venta. Además, está apoyando los movimientos políticos en Europa que buscan el debilitamiento de la Unión Europea, ¿verdad? Los grupos más nacionalistas de derecha. Es así, y esto le puede salir, la venada le La puede careta. salir careta, Ujú. porque precisamente la propia Unión Europea está realmente siendo uno de los mayores límites al desarrollo económico de los países europeos. La semana pasada, por lo menos la narrativa del ministro de Canadá se pasó al bando nuestro, de los que pensamos que estamos viviendo un periodo de transición histórica plagado de incertidumbres, peligros y situaciones aberrantes. Por eso las reflexiones del discurso de Mark Carney, primer ministro de Canadá, en el Foro Económico Mundial de Davos, debemos comprenderlas en la misma línea que las palabras del ministro belga. Ya. Mm. Una sola frase sintetiza todo el discurso de Carney. La voy a decir y voy a citarlo más ampliamente luego. Esta noche hablaré, dijo, sobre la ruptura del orden mundial, el fin de una ficción placentera y el comienzo de una dura realidad en la que la geopolítica, es decir, el gran poder, no está sujeto a ningún límite ni restricción. Dos puntos determinan lo que Carney llama el fin del orden mundial. La desaparición de la ficción placentera, esa es la una, y la otra el comienzo de la dura realidad de las relaciones de fuerza. Carney dice estamos pasando de un mundo basado en reglas a un mundo totalmente la ley del más fuerte. Y él mencionó el famoso aforisma de Tucídides
que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que les toca. Precisamente por lo importante y pertinente de ese aforismo, creo que va a ser interesante para nuestros escuchas narrarles de dónde viene ese aforismo. No tiene nada que ver con la trampa de Tucídides, que es una inversión moderna. La famosa frase viene de lo que se llaman los diálogos melianos, un episodio de la guerra del Peloponeso que atestiguó Tucídides, que lo describió en su historia de la guerra del Peloponeso, 416 años antes de Cristo. Y la historia es así. Había una guerra entre Atenas y Esparta, y los melianos, habitantes de Melos, se habían mantenido neutrales en esa guerra y Atenas no podía soportar eso, y entonces llegó con su armada a exigir que aceptaran ser colonias atenienses. Y si no lo aceptaban, serían destruidos. Tucídides cuenta que los melianos pidieron justicia. Ahí viene la historia. Dijeron que la fuerza desproporcionada de Atenas no les dejaba otra opción que una rendición deshonrosa o la esclavitud. Y dijeron, eso no es justo. Y entonces el general ateniense Cleómedes le respondió, por Dios, ustedes saben muy bien que de justicia solo pueden discutir los que tienen la misma fuerza, porque son los fuertes los que pueden y los débiles no tienen más que sufrir lo que les toca. De ahí viene la frase. Y Carne se luego refiere fue a... borrada del mapa. Sí, sí, fue tremendo. No, no fue borrado del mapa, Bueno, no. Fueron esclavizados, pero- asesinados y luego colonizados por atenienses. Carne se refiere a ese aforisma y dice que exactamente eso es lo que se vive actualmente frente a las grandes potencias. Y ahora quiero hacer una, una larga cita de cómo se refiere Carne a ese aforismo. Dice, ese aforismo de Tucídides se presenta como inevitable, como la lógica natural de las relaciones internacionales. Esa lógica, ante esa lógica existe una fuerte tendencia a aceptar las cosas como son, a seguir la corriente, a acomodarse para evitar problemas, esperando que al cumplir lo que se espera de uno, se le garantice seguridad. Y dijo, no es así. Exacto. Y entonces Carney describe el mundo de ayer y voy a transmitir sus palabras, voy a leer sus palabras porque realmente se explican por sí mismas. Dice Ed Carney, durante décadas países como Canadá prosperaron bajo lo que llamábamos orden internacional basado en reglas. Nos unimos a sus instituciones, alabamos sus principios, nos beneficiábamos de su previsibilidad y gracias a eso pudimos aplicar políticas exteriores basadas en valores que asumimos que estaban bajo su protección. Nosotros sabíamos, dice, que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa, dice. Que los más fuertes se eximían cuando les convenía, que las normas comerciales se aplacaban de forma asimétrica, que el derecho internacional se aplacaba con mayor o menor rigor dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima, dice Carney. Y dice Carney, esa ficción era útil y la hegemonía estadounidense contribuía a proporcionar bienes públicos, dice, rutas marinas abiertas, no habla del bloqueo de Cuba, un sistema financiero estable, no habla de los castigos del dólar, seguridad colectiva, pregunten a todos los países invadidos, y apoyo a marcos establecidos para la resolución de disputas. Por lo menos así lo ve Es Carney. que es orwelliano. Es una cuestión de igualdad entre iguales. Así que participamos en sus rituales, dice. Y dice, evitamos señalar, dice, nos mantuvimos calladitos, dice, evitamos señalar las diferencias entre la retórica y la realidad. Y entonces añade, ese acuerdo ya no funciona y aquí se lanza con todo. Permítanme ser directo, dice. Nos encontramos en medio de una ruptura, no de una transición.
ni de una transición. Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coacción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades. No se puede vivir en la mentira del beneficio mutuo, dice, porque la integración se ha convertido en el instrumento de la subordinación. Y esas son las palabras de Carney, con las que se suma al carro de los que hemos entendido que estamos en pleno proceso de cambio de época. Vos lo dijiste bien, Carney no es un radical, es un financiero. Además, a mí me parece genial, o sea, es una de las personas más inteligentes del mundo. Por eso Traba señalé que era ex del Banco Central, porque no es un radical, ¿verdad? Y es brillante. Y ni siquiera es un político. pero es que no es del Banco Central. Sí, es del Banco Central, estuvo en el Banco Central de Canadá, pero es el primer extranjero que dirigió el Banco Central de Inglaterra en sus 300 años de historia. Es la primera vez que nombran a un extranjero a dirigir el Banco Central de Inglaterra. Ese es el personaje que dice que el mundo ya no es el mismo y que las relaciones basadas en fuerza han sustituido a las relaciones basadas en el derecho. Carney está claro que un mundo de enfrentamiento de fuerzas va a ser pobre, frágil y menos sostenible. Pero, y aquí viene el punto, Carney no es como los dirigentes europeos. A diferencia de los dirigentes europeos, frente al cambio de época, Carney, él personalmente cambia y hace un giro estratégico, un vuelco de política absolutamente sorprendente que tiene al mundo admirado. En apenas 8 meses, Carney pasó de decir que China era el principal peligro geopolítico para Canadá a decir que China es el socio estratégico que puede salvar a Canadá del peligro que representa Trump. Es sorprendente la capacidad mental y además el valor personal, el coraje, yo le llamía espiritual, el coraje moral de cambiar de criterio Y saber cuando, que va a enfrentar la ira de Trump y el 100% de aranceles y el prohibir la entrada de productos canadienses a Estados Unidos, todo lo que ya dijo Trump, todo previsto y calculado. sí, pero también ha previsto que Trump es un taco, ¿verdad? Y que cuando se le enfrenta retrocede. Bueno, debo contar que hace apenas 8 meses, en un debate electoral, antes de ser electo primer ministro, a Carney le preguntaron que cuál es el principal peligro de Canadá y Carney respondió, China es el principal peligro para Canadá. Y en el foro económico de Davos dijo que China Era el gran. era el más importante socio estratégico de Canadá. 4 días antes de llegar a Davos, Carney venía de Pekín. Ahí había firmado una asociación estratégica con Xi Jinping. Y muchos analistas ven ese paso como un prólogo a la ruta de la seda y hasta llamémosle, a, a todos estos países que están haciendo una unión del sur global. Algo así como que Canadá se está acercando Al de una PRI. forma abierta al BRIC. Y lo dice, no, no habla de las potencias medianas del BRIC, pero habla de alguna manera al hablar de que las potencias medianas deben unirse y le tiene Abiertamente. una vía a los países europeos, ¿verdad? Abiertamente, abiertamente, Se prácticamente. levantaron y aplaudieron de pie. Vamos a ver si se atreven a seguir la ruta canadiense. Está moviéndose de alguna manera tímida, pero bueno, Carney justifica el acercamiento a China como una necesidad de supervivencia ante la ruptura del orden tradicional. La estrategia de Canadá busca desacoplarse parcialmente de forma defensiva del mercado de Estados Unidos. Pretende que en 5 años las exportaciones a otros mercados sean igual o superen las exportaciones a Estados Unidos. Que son Piénsese, ahora
el 70%, ¿verdad? El 75%. 5% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. Es una apuesta impresionante de valor y de frialdad política y económica. Y entonces Estados Unidos, que quiere bloquear las exportaciones chinas, se encuentra con que Canadá, su vecino y socio principal comercial, hace un giro hacia China, replantea su posición en el sistema internacional. Es un giro histórico. Toda la vida Canadá ha visto como fortaleza la dependencia que tenía sus exportaciones de Estados Unidos. Carney entiende ahora que esa es una vulnerabilidad, es una debilidad frente a la volatilidad de la política estadounidense. Y entonces hace ese giro histórico para diversificar las relaciones económicas de Canadá. Y entonces la enorme capacidad de absorción que tiene el mercado chino se vuelve para Canadá una alternativa estratégica frente a la dependencia estadounidense. Es, eh, eh, está señalando una vía. No sabemos si la va a tomar Europa ahora o no. Incluso habla de la tercera vía frente a este momento, ¿verdad? No estaba claro de ese término que lo dijera Carney. Pero este giro también es un reconocimiento de que el orden económico internacional actual no ofrece garantías suficientes de estabilidad y previsibilidad. Y hay que estar claro, mientras Estados Unidos era un socio fiable y estable, era razonable que Canadá y México, lógico, ¿verdad? Exportaran. Bueno, Canadá tres cuartas partes de su producción y además la cercanía geográfica, dicen la geografía es una condena, ¿no? Es un destino, esa es la frase. Sin embargo, cuando Estados Unidos comenzó a adoptar una política económica arancelaria y militar errática, impredecible, con altibajos constantes, Carney entendió que ya no podía confiar en la estabilidad de su vecino como antes y decidió buscar otros socios y los está buscando en todas partes, ¿verdad? Ya tiene un tratado de libre comercio con Europa, está moviéndose hacia el Mercosur, y bueno, y también China. Y bueno, China no es cualquier parte. Representa un papel central en esta reconfiguración del sistema internacional, porque China está ofreciendo la posibilidad de movimientos estratégicos que salven a los países de la total humillación que tiene Europa frente a Estados Unidos. Lejos de limitarse a reaccionar frente a las políticas estadounidenses, Pekín se ha desarrollado, está desarrollando y más afianza una estrategia de largo plazo orientada a redefinir las reglas del juego económico global. Yo estaba viendo esta mañana, Mimi, que en estos momentos, cuando más se está tratando de restringir las exportaciones chinas, Trump, Ha China crecido. en las máximas de toda su Toda su historia. historia ha crecido. O sea, es como el mundo al revés para las políticas diseñadas desde el hegemón. Eso significa que el resto del mundo está diciendo, a algún lado están llegando las exportaciones chinas y no están llegando, si están disminuyendo en Estados Unidos. Y le Además, está... Ujú. añadirle el problema interno que está generando también Trump en los Estados Unidos, que lo va a debilitar, ¿verdad? Y el movimiento de los países árabes que ya empiezan a no quedarse en silencio frente a las políticas de los Estados Unidos y de Israel. O sea, se está reconfigurando. Incluso leí, pero no lo pude confirmar y por eso no lo iba a decir, que Arabia Saudita dijo ayer
que se salía del petrodólar o que abría el petrodólar al petróleo a otras monedas. Si es así, desde Lo esa... que pasa es que no es así. Es decir, Arabia Saudita, ese, sí, ese proceso crearía haría temblar todos los mercados. Exacto. Ya- de alguna manera, China tiene una estrategia que combina instrumentos económicos, tecnológicos, financieros y diplomáticos, y entre esos movimientos, sus relaciones con Arabia Saudita, le compra el petróleo, y no es la primera vez, se lo compra en yuanes Yuanes. chinos. Además que Pero junto, los demás países del mundo siguen comprando en dólares, ¿verdad? Carley se puso a la vanguardia de un movimiento. El problema es ver si ese movimiento se va a dar. Y el punto es que precisamente ese es el fenómeno, que estamos en un periodo de cambio de época. Y en este periodo de cambio de época, precisamente esos giros son los que vamos a ver con cada vez mayor frecuencia. Alemania, Francia, Italia ya están viajando, viendo cómo se acercan a China. Pero bueno, perdón, y diciendo que hay que dialogar con Rusia. Y después de Davos, de inmediato también pidiéndole a la Unión Europea que nombre un delegado para dialogar con Rusia. O sea, algo efectivamente, están cambiando efectivamente. Eh, lentamente. En todo caso, es parte del cambio de época. No es nada seguro, ni siquiera es fija la humillación europea. Y aquí terminamos, Mimi. Bueno, esperamos que este programa haya servido para enriquecer discusiones y análisis y los esperamos el próximo miércoles. Buenas tardes, Fausto, y a todos ustedes. Buenas tardes, Mimi.